empezar esta segunda sesión, prácticamente quiero pedir disculpas a todos los estimados diplomantes. Ustedes saben que a veces surgen percances inesperados, ¿no? Y bueno, pues yo trabajo allá en el Museo de Tiwanaku y bueno, hemos tenido problemas con el transporte justo en el camino, entonces lamentablemente no he podido llegar ya a mi casa y compartir la segunda sesión y por eso mil disculpas por esa ausencia y por la espera que seguramente han hecho ustedes. También mil disculpas a nuestro hermano doctor Román Pairumani, que gentilmente ha comprendido también el percance que hemos tenido. Bueno, vamos a empezar con esta segunda sesión y esta vez espero haber compartir así de una prácticamente lo que es la presentación, la diapositiva que he preparado para esta segunda sesión. ¿Me confirman, por favor, si comparto, o si está en sus pantallas lo que estoy compartiendo? Sí, sí lo vemos. ¿Se ve, verdad? Sí, se ve, profe. Ya, perfecto. Entonces, el tema de hoy se denomina los seres físicos y espectrales. Un poco hemos tratado de marcar diferencia, digamos, sobre otras líneas de investigación, porque hemos identificado una profunda ausencia de, por parte de investigadores sobre estos temas, ¿no? Que enseguida vamos a tratar. Entonces, yo veo de que es justo y necesario que vayamos reflexionando bajo otro tipo de pensamiento, otra forma de hacer investigación, posiblemente otras metodologías y bueno, pues un marco teórico también que realmente pueda sustentar o solventar estas nuevas formas de hacer investigación. Esta investigación que hemos realizado conjuntamente con una de mis compañeras de antropología nos da como resultado de que en el mundo indígena, y no solamente andino, sino también en el mundo indígena amerindia prácticamente, estos seres se constituyen prácticamente en comunidades. Eh, no solamente los seres humanos formamos una comunidad, sino los vegetales, los animales, los minerales, los hongos, los seres celestes, los seres espectrales o espíritus de los muertos, todos ellos tienen su propia comunidad y el conjunto de estas comunidades se convierte en una gran comunalidad, en una gran simbiosis de interacción, de interconexión. Entonces, esto pareciera ser un discurso bien romántico, ¿no? Hasta poético, yo diría, pero lo importante es discernir cómo incide en la vida de las comunidades, en la vida de los grupos sociales, en la vida del ser humano mismo. Es decir, de dónde emerge, de dónde surge las maneras de sentir, las maneras de pensar, las maneras de actuar, de dónde surge una configuración colectiva, digamos, que se le da a una visión de mundo, que lo llamamos cosmovisión. Entonces, es muy importante, digamos, conocer estos seres siempre y cuando estén dentro de una comunidad, es decir,
no podemos entender de manera dispersa, ¿no? Muchas veces por una mala sistematización o por una mala organización, eh, se, se aísla de cualquier investigación, ¿no? Entonces se lo excluye prácticamente. Entonces yo personalmente veo, y también hay cierta bibliografía que apoya justamente como un soporte, de que estos seres que vamos a ver enseguida son prácticamente elementos constitutivos, ¿no? De una formación social que es parte, digamos, de una dinámica cotidiana de vivir en la comunidad, tanto la vida ceremonial, tanto la vida social. Entonces, es realmente un tema, yo no diría nuevo, pero que recientemente en estos últimos años ha tomado forma y muchos investigadores, creo yo, eh, eh, tienen interés de justamente identificar primero, ¿no? ¿Quiénes son estos seres? Y, y el ser humano, ¿en qué contexto entonces vive, eh, hace todo lo que llamamos lo cultural, eh, crea reglas, pautas de comportamiento? Entonces, no solamente lo hace en función al otro ser humano, ¿no? Es decir, a su similar, a su semejante, sino que hace siempre en función a este tejido, digamos, de universos compuestos por estos seres. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a los objetivos de la presente sesión. Se puede observar, ¿verdad? Sí, sí, se observa. Sí, correcto, Sí se se observa observa. eso. Ya, gracias, muchas gracias. En realidad, los objetivos que vamos a hacer lectura son dos en realidad, ¿no? Primero, identificar los seres visibles e invisibles que fluyen en las unidades sociales del presente en función a sus propias relaciones sociales, étnicas y cosmológicas. Es decir, cuando nos interesamos de profundizar la cosmovisión de un pueblo o de cualquier otro pueblo, necesariamente tenemos que identificar estos seres, ¿no? Visibles e invisibles. Identificar significa que tenemos que saber sus nombres, ¿no? Y cuál es, digamos, la actividad constante y permanente que sostiene en la comunidad. Si esa actividad es diurno, es nocturno, es en la época de la lluvia, es en época seca, es decir, relacionado con estos seres siempre van, ¿no? Diferentes aspectos, ¿no? Que tienen cualidades, en muchos casos de acecho y fustigo, que habíamos mencionado en la anterior sesión, que trata, digamos, de quitar ese equilibrio, ¿no? Entre los seres humanos y este conjunto de otros seres. Entonces, al romper, ¿no? Ese comportamiento, digamos, o la diplomacia de convivencia, este, simétrica o bien horizontal, se rompe y bueno, pues los responsables no necesariamente son los seres humanos, ¿no? Sino también inciden estos otros seres sobre las unidades sociales humanas, ¿no? Entonces, y esto lo vamos a explicar justamente a partir de las relaciones sociales, étnicas y cosmológicas propias, ¿no? De las comunidades. El segundo objetivo es clasificar los seres materiales y espectrales para comprender los principios básicos
al interior de las unidades sociales del mundo andino. Si bien vamos a identificar la multiplicidad de seres seguramente, pero también toca clasificar, ¿no? Es decir, entender, digamos, los grados de potencialidad que tienen cada uno de estos seres. Entonces, cuando hablamos de grados de potencialidad, estamos justamente hablando de grados de incluso de predación. ¿Cuáles son los seres más predadores, ¿no? que existen en ese universo, ¿no? Eh, del, en ese universo social del mundo andino prácticamente. Entonces, también podemos identificar cuáles son los otros tipos de comportamientos que son inherentes a cada uno de estos seres. Entonces, ahí nos vamos a dar de cuenta de un concepto clave que nos tenemos que memorizar, ¿no? La antropomorfía. Es decir, que el comportamiento de estas otras comunidades, compuestas por diferentes tipos de seres o especies, es tan similar y semejante al comportamiento del ser humano. Ellos tienen una corporalidad al igual que el ser humano, visten como los seres humanos, dialogan como los seres humanos, tienen líderes, tienen yatiris, tienen lo que llamamos en Aymara los chamacanes, o si no los chamanes, que son las instituciones espirituales, ideológicas y políticas. Entonces, todo esto nos ayuda justamente a precisar, ¿no? A entender y comprender a cabalidad cómo es realmente. El de afuera sería la opción de platitas clásicos de bonificación de razón, es al trinco y Buenas noches. Eri Sherko, por favor, que apague el micrófono. cada uno le sale 60 bonus. Se anima los dos, le hago por sí. Cualquier día, el lunes a domingo abierto, ya sería, pero quirúrgicos trabajo con adhesivos. Hola, hola. ¿Escuchan, verdad? Sí, se escucha, Lice. Sí, profesor, lo que Ya, pasa es que está muchas abierto el gracias. Creo que micrófono de Eric Sherko, por eso se escucha ese ruido de fondo. por favor, tienen que apagar el micrófono. Creo que hay también un poco de problemas de señal de internet, pero bueno, sigamos entonces. Básicamente, los dos objetivos nos orientan, digamos, de cómo profundizar y llegar, digamos, a su verdadera dimensión, digamos, en la composición de estas unidades sociales, ¿no? Decíamos el cómo inciden estas comunidades sobre la formación social, ¿no? De los seres humanos. Pues de ahí que todas las actividades que realizan los seres humanos siempre están interrelacionadas también con el comportamiento de estos otros seres no humanos. Disculpen, ¿pueden apagar ese micrófono, por favor? Bueno, Profesor, hay una opción donde usted puede silenciar a todos, no sé si le hace por ahí. silenciar, fondo virtual, silenciar mi audio, no hay otra opción. Ya, bueno, avanzaremos, si no vamos a perder nuestro tiempo. A ver, es importante, yo siempre menciono esto, ¿no? Un poco, ¿por qué hago esto de forma bilingüe, ¿no? Tanto en aymara como en castellano?
todos los microrelatos, las microhistorias que hemos recogido allá en la parte sur del lago Titicaca, precisamente son narradas en el idioma aymara, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando se muestra, digamos, se muestra esa narrativa escribiendo en aymara, tiene un profundo significado porque sabemos que el aymara es polisémico, tiene, una palabra contiene varios significados. Entonces, de esa manera, digamos, un poco lo puse, ¿no? No es para incomodar tampoco a nadie, eso quisiera que se entienda. Sin embargo, está traducido, ¿no? Ahí al costado. Dice, ¿quiénes son los seres de este universo? Entonces ahí identificamos seres visibles, también seres invisibles. Entre los seres visibles están los humanos, están los animales, están las plantas, están los artefactos, están los cuerpos celestes, están los accidentes geográficos, bueno, otros seres más, ¿no? Y entre los seres invisibles estarían algunos flujos, está la multiplicidad de vientos, estaría una multiplicidad de ajayos o espíritus también, ¿no? Pues eso estaría, digamos, dentro del grupo de los seres espectrales. Primeramente vamos a poner énfasis, ¿no? En los seres visibles. Si partimos desde la concepción occidental del conocimiento, prácticamente desde los animales para adelante hasta los accidentes geográficos no conciben vida. Es decir, o perdón, tienen vida, pero no conciben pensamiento ni sentimiento, ¿no? Mucho menos cuando hablamos de artefactos, de seres celestes, se cree de que estos seres prácticamente no son sintientes, no son parte de una subjetividad. Entonces, lo que hace totalmente diferente, digamos, cuando nosotros consultamos a nuestros interlocutores y nos narran justamente que todos estos seres tienen vida, tienen sentimientos y, bueno, pues inciden sobre el comportamiento de los seres humanos, ¿no? Los animales, por ejemplo, ¿no? Prácticamente conviven con el ser humano de forma cotidiana, las plantas. Todos los días manipulamos los artefactos. Sin embargo, los artefactos son, pues, vamos a decir, entre comillas, objetos que han sido elaboradas por la mano del ser humano, pero no simplemente la mano le da la forma, sino que un pensamiento, una idea, ¿no? Una idea del ser humano que se convierte en una forma, que se materializa, que se, que se vuelve físico, digamos, materialmente. Entonces, todo esto tiene un sentido, ¿no? Es decir, un artefacto se convierte casi de lo nada en un objeto sintiente y subjetivo, muy parecido al comportamiento del ser humano. Lo mismo los cuerpos celestes, ¿no? Inciden muchísimo en la visión de mundo, digamos, que permanentemente fluye en las comunidades. Accidentes geográficos igualmente cuando viajan. Ya habíamos hablado de los apachetas, ya habíamos hablado de los mojones, ya hemos hablado de los ríos, de la bifurcación de los ríos, de los cañones profundos, ¿no? Todos estos espacios geográficos tienen pues un sentido, ¿no? En la vida de los seres humanos. Entonces, en base a todos estos elementos que acabamos de mencionar, desde los seres visibles, se genera un tipo de comportamiento, ¿no? Y, por otro lado, los seres invisibles, ¿no? Los flujos, por ejemplo, este, la sangre de ciertos animales, el aliento de ciertos animales, las plantas, las montañas, todo el mundo tiene aliento, ¿ya?
Entonces, si un poco discutiésemos esta parte, yo creo que nos faltarían horas para hablar de esto. Entonces, precisamente hemos adjuntado un conjunto, digamos, mesurado de bibliografía para comprender esta parte, ¿no? Incluso los flujos, digamos, de desechos biológicos, ¿no? Que emanan de ciertos animales, son parte, digamos, de estos seres invisibles. Y lo más claro y sobresaliente, digamos, es el ajayo, el espíritu, ¿no? Muchos de ustedes han debido escuchar que el ajayo tiene ciertas horas donde puede este, desplazarse de un lugar a otro e incluso puede tener colisión con los seres vivos, en este caso humanos, e incluso causar la muerte, ¿no? Entonces, realmente son seres que permanentemente están actuando, están en constante dinámica y los seres humanos vivos precisamente se cuidan, digamos, de la acción de estos agentes, ¿no? Entonces, es un mundo realmente compuesta, como hemos mencionado al principio, de múltiples comunidades de diferentes tipos de seres que no dejan, que no dejan una convivencia armónica, digamos, de la comunidad, ¿no? Quisiera esa parte subrayar nuevamente, ¿no? Siempre están causando problemas, ¿no? A través del acecho y fustigo permanente. Entonces, el ser humano ha creado instituciones, que luego vamos a ver esto más adelante, para poder contrarrestar todo eso, ¿no? Para poder aplacar, digamos, y volver nuevamente al espacio, digamos, de tranquilidad, de sintonía, ¿no? Entonces, todo esto también ya podemos pasar un poquito eh, a mencionar ciertos conceptos como, por ejemplo, eh, la cosmopolítica, ¿no? Del ser humano con todos estos seres que hemos mencionado. Es decir, la relación de los seres humanos con estos otros seres es permanentemente político, ¿ya? Tienen que estar permanentemente buscando, consensuando una ética de convivencia que permita la tranquilidad en la producción de alimentos, en la producción de los ganados, en la producción de objetos, por ejemplo, para vestirse, en la preparación de alimentos, porque si no estaría, digamos, en sintonía, en equilibrio. Hasta la preparación de alimentos es prácticamente contraproducente. Hasta el alimento que se prepara puede causarles alguna enfermedad, alguna dolencia a los seres humanos. Entonces, así de denso, digamos, es cuando entendemos exactamente cuál es el comportamiento de cada uno de estos seres, ¿no? Y cómo el ser humano va lidiando con cada una de estas comunidades, ¿no? Para poder llegar a un diálogo permanente donde ni ellos ni los seres humanos se vean afectados. Entonces, estos dos grupos, digamos, de seres visibles e invisibles, precisamente tienen estas diferentes betas, pero sin embargo confluyen, ¿no? Con los mismos problemas este, en la comunidad donde desarrollan su vida los seres humanos. Pasamos a otro. Aquí tenemos lo que llamamos los seres, es decir, cómo es el comportamiento, ¿no? Unjama prisa, unjama prisa, acá pachana kirinakaja. ¿Cómo son los habitantes de este universo? Entonces, tanto los seres físicos o materiales y tanto los seres invisibles o espectrales terminan con estas cualidades que vamos a mencionar, o tienen estas cualidades, ¿no? Taqikunasa jiwas jamawa.
todos son como nosotros. Eso ya habíamos mencionado, ¿no? Cuando hemos mencionado que danzan, que bailan, que cantan, que hacen sus ritualidades. Es decir, todas las actividades que ellos realizan son muy parecidos a nosotros. Nairaja, una casa, una casa hakirua tukupjerina. Eso quiere decir cualquier animal o cualquier bicho, en este caso insecto, o cualquier otra cosa, se convertía en ser humano. Entonces, si entendemos esta micronarrativa, nos vamos a dar de cuenta de que es prácticamente un pensamiento mítico, que proviene de allí, de lo más profundo de la historia del ser humano. Entonces, esto nos está mencionando de que antiguamente los animales, las plantas, todos los seres que hemos mencionado tenían hasta corporalidades muy parecidas al ser humano. Pero ha habido momentos, digamos, donde se han diluido sus corporalidades, se han desintegrado sus corporalidades y que solamente la idea, el pensamiento, la parte, lo espiritual es lo que se asemeja al ser humano, ¿no? Y hay una gran diferencia y variedad de corporalidades, ¿no? De ahí que podemos mencionar que es un animal, que es una planta, que es un mineral, ¿no? Entonces, si partimos de esta micronarrativa, o perdón, si vamos hacia atrás a partir de esta micronarrativa, nos vamos a dar de cuenta de que los animales, las plantas, los minerales eran exhumanos, ¿no? Pero que a lo largo de la historia, mítica en este caso, han perdido esas cualidades antropomorfas y sobre todo corporales, ¿no? Y que solamente ya lo espiritual es lo que se comparte hasta hoy en día, ¿no? Hasta hoy en día. Entonces, es impresionante de cómo ha habido estos cambios, ¿no? En la historia y seguramente cada uno de estos cambios o mudanzas tiene una explicación muy propia, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos, un ejemplo, por decir, del Chamac Pacha, ¿no? Cuando todavía no había el sol, ¿no? Todo el universo andino estaba en tinieblas, no en penumbras. Y en ese ambiente habían seres humanos, otros animales, habían zorros, habían cóndores, habían ratones, pero que desde el día que nace el sol, pierden sus aspectos corporales, ¿no? Los seres humanos ya, este, más bien no pierden, pero este, ¿cómo les puedo decir? A partir del nacimiento del sol, se divorcian prácticamente de las formas corporales, ¿no? Con estos animales que hemos mencionado. Ahora, a ver, en esta parte, haciendo un pequeño paréntesis, podemos mencionar de que nos enseña, ¿no? De cómo se genera y regenera el pensamiento andino y también el pensamiento amerindio. Muchas veces pensamos de que desde la academia, desde la universidad, creemos de que siempre es recurrente algún tipo de pensamiento, ¿no? Que están emitiendo, que están narrando. Y pareciera de que estas unidades sociales estarían fijadas en una época de la historia y que nunca se muda, es decir, es como si estarían ahí en un punto de la historia sin sufrir ningún cambio, ¿no? Así a veces se ve desde la academia, desde la universidad, pero no, o sea, cuando estamos dentro de estas unidades sociales nos damos de cuenta de que permanentemente se está recreando el pensamiento. Los saberes, como también en algún momento se lo denomina, ¿no? Como
permanentemente nacen y renacen, ¿no? Entonces, ¿pero cómo? Gracias a la relación, a la interdependencia de estos seres, ¿no? Tanto físicos y espectrales, porque hablar de un ser te remite a un tipo de realidad, a un mundo. Hablar de otro ser, lo mismo. Entonces es hablar de un mundo que está dentro de otro mundo, ¿no? Entonces es hablar como de las muñecas rusas que vemos, ¿no? Que se despliegan de lo más grande a lo más chico, ¿no? Un mundo que aloja varios mundos. Entonces, cerrando este paréntesis, podemos mencionar de que es bien útil para nuestro diario vivir, ni siquiera solamente para el conocimiento académico, ¿no? Sino cómo entendemos la vida en sí, o sea, cuál es la verdadera dimensión de la vida, más allá de conceptos, de categorías, que están bien, ¿no? Yo no cuestiono eso, pero vemos la realidad actual que por poco no estamos prácticamente en las vísperas del antropoceno. Ustedes saben muy bien, ¿no? Es decir, el mismo ser humano está causando su extinción, está preparando prácticamente su extinción, ¿no? A lo que llaman la sexta extinción del ser humano, ¿no? Entonces, realmente vivimos un momento muy álgido, preocupante, y bueno, pues es posible de que si alguien de nosotros o la sociedad misma no se manifiesta, y yo creo que vamos a ser cómplices, digamos, de esta extinción, ¿no? Entonces, nos ayuda realmente a reflexionar muchos aspectos de las problemáticas sociales que están en boga en este momento. Bueno, pasamos al otro lado. Mawach chataquija, una calaza lawasa arsuriwa. Es decir, cuando una niña, un niño se queda huérfano y no tiene con quién dialogar, con quién hablar, entonces hasta una madera, hasta un palo, hasta una piedra le puede hablar, dice, ¿no? Entonces es realmente una reflexión muy profunda, ¿no? Dentro del mundo aymara. Entonces, por eso esto llama a la reflexión, ¿no? A los parientes, por ejemplo, ¿no? Del niño o de la niña que está ahí, que ha quedado huérfano de madre y padre, para que sean tutores, ¿no? Para que se hagan responsables en realidad. Porque cuando la piedra o el palo le habla, eso es de un mal presagio prácticamente, ¿no? Es decir, se va a enfermar o incluso hasta puede quedar predado por estos seres, ¿no? Entonces, es realmente un escenario, digamos, tenso, preocupante y de miedo a la vez, ¿no? Entonces, eh, todos estos elementos también enseñan a los seres humanos a cómo generar una verdadera ética de convivencia, una diplomacia, ¿no? Basada justamente en el diálogo permanente que se, que se despliega entre estos seres. Y por último, lo que decíamos hace un momento, la antropomorfía del universo. Entonces, si antes, por ejemplo, hasta los animalitos, hasta los insectos se volvían en humanos, si antes hasta las piedras, hasta los palos, hasta las maderas hablaban, entonces todo se asemeja al ser humano. Por eso hemos puesto aquí el concepto de antropomorfía, ¿no? Que es totalmente al concepto de antropomorfa o antropocéntrico o, bueno, otras definiciones del ser humano, ¿no? Entonces, la antropomorfía prácticamente hace relación de formas corporales, la relación de formas espirituales con distintos tipos de seres que hemos mencionado, ¿no? Entonces, eso quiero que quede bien claro, estimados compañeros. La taxonomía de los seres visibles e invisibles, los seres prototípicos. Antahuayas, seres predadores más temidos. ¿Quiénes son los antahuayas? Es un término realmente que se habla en Aymara, pero parece que tiene raíces todavía más profundas, ¿no?
Realmente es muy antiquísimo eso de antahuallas, ¿no? Es un término que manejan mucho los abuelos y las abuelas y, y, y tiene un profundo significado, ¿no? Que se dinamiza dentro de las unidades sociales. Uno de ellos es el Ninamanta o aerolito. Muchas veces nosotros conocemos como la estrella fugaz. Normalmente la estrella fugaz es visible en la época seca, cuando estamos en invierno aquí en esta región de La Paz, en la ciudad de La Paz o en la región del lago Titicaca prácticamente. Entonces, eh, este ser, el Ninamanta, tiene un poder de predación, pero bastante fuerte, ¿no? Eh, nos permite, digamos, este, entender de cómo al caer, al impactar sobre una casa, sobre el cuerpo de un animal, sobre el cuerpo de una persona, realmente termina con esa vida, ¿no? Es decir, preda, come. Cuando cae un aerolito sobre una casa o sobre una persona, normalmente no dicen que ha matado, sino se menciona de que se lo ha comido. Mancanta Oyiwa, dice, ese es el término en Aymara, se lo ha comido. Entonces, de ahí viene la ontología de la acción, ¿no? Es realmente un universo muy amplio esto de la predación, que vamos a ver también con otros seres más adelante. Luego tenemos otro ser paradigmático o prototípico, el yijuyijo o quejo, que es el trueno o el rayo que se manifiesta en tiempo de lluvia. Exactamente. Entonces, igual tiene la capacidad de predar a cualquier ser, ¿no? Sea animal, vegetal, humano, y las casas también, ¿no? Entonces, son dos seres muy temidos, muy respetados por las unidades sociales del mundo andino. Más allá de estos dos seres, no hay otro ser predador con este tipo de cualidades y características. Entonces, podemos llamar que son predadores y que no se pueden predar. Es decir, eh, pueden comer todo, pero a ellos nadie no les puede comer. Por eso se llaman seres paradigmáticos o prototípicos. Tenemos otro grupo. Aquí vemos los, los seres que gestan dolencias. Vemos Ushunta y Sirinaka, seres que gestionan enfermedades. Y entre ellos podemos ver tres grupos. Los accidentes geográficos, los chipi de los animales salvajes, o sí, salvajes, y tenemos los Yankanaka, ¿no? Hachjanaka, perdón, no son Yankanaka. Hachjanaka de las plantas domesticados. Dentro de los accidentes geográficos tenemos a los Javiranaka, los ríos. Tenemos a los Contunaka, los montículos. Tenemos a los Chusacoyunaka, cerros vacíos. Humajalsunaka, ojos de agua. Son unos cuantos seres relacionados con accidentes geográficos. Podemos mencionar muchos otros todavía. Entre los chipi de los animales salvajes tenemos los Hampatunaka, los sapos, los Asirunaka, son las víboras, Hararankunaka, lagartos, Hamachinaka, aves. Y después tenemos en los Hachjañas, las plantas domesticados, los choque, las papa, ¿no? La pilla, la oca, el uyuco, papaliza, la jawasa, habas. Todos estos seres que hemos mencionado son agentes que gestionan enfermedades.
La enfermedad prácticamente es eh, producida, es provocada por estos agentes. En el mundo andino, enfermarse así por sí no existe. Siempre tiene que ser provocado por alguien. O te has asustado, ah, no, el ajayo, hay que llamar. ¿Te has tropezado? Ah, el ajayo, hay que llamar. Has caminado de noche, has escuchado ruidos, que incluso este, um, han hecho, digamos, vibraciones en tu cuerpo, te han asustado, enfermedad. Has secado tu ropa en el sol y te has olvidado de recoger y ha estado todo el día expuesto al sol, esa ropa ya no es sano, también está infestado de enfermedad. El agua, por más que sea, digamos, que no sea potable, es provocada, ¿no? Por alguien, ¿no? De estos seres, tomas el agua, en un mal momento, te causa enfermedad. Entonces, todo, prácticamente todas las enfermedades que sufren los seres humanos son provocadas por estos agentes que acabamos de mencionar. Y son unos cuantos lo que estamos mostrando en este momento, ¿no? Si uno de ustedes, alguien, se permite estudiar esto, realmente es un universo inacabable de, de estudiar. Entonces, para que vean cómo los diferentes seres inciden sobre el comportamiento de los seres humanos. Ahora, los seres humanos, claro, no esperan con manos cruzados, ¿no? Que estos seres provoquen enfermedades, sino que para eso ha creado una institucionalidad. Y esta institucionalidad se conoce con el nombre de los Folliris, esas personas que conocen de las plantas, ¿no? Eh, sobre las cualidades medicinales, ¿no? De las plantas, sobre las cualidades minerales, ¿no? Como sobre las cualidades de los alimentos, ¿no? Como medicina. Entonces, todo está, pues, todo está creado. Ante un fustigo hay un aplacador. Ante un acecho hay otro aplacador. Así, nuevamente se vuelve a la horizontalidad y, sobre todo, a una relación simétrica, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña, ¿no? Cada uno de estos seres tiene su propia cualidad, su propio comportamiento, conforme a la comunidad a la que pertenece. Perdón, ¿se escucha, verdad? Sí, sí, se escucha, profesor. Muchas gracias, Correcto, David. profe, se escucha. Muchas gracias, muchas gracias. Seres predadores normales. Mancantasirinaka, seres predadores. Cocanaka, los árboles. Hakejiwatanaka, personas muertas. Uyuajiwatanaka, los animales muertos. Hokonaka, ojos de agua, o manantiales, podemos decir. Mankanaka, alimentos. Este grupo de seres predadores realmente son temidos, ¿no? Muchas veces las familias aymaras eh, eh, ponen árboles, plantan, ¿no? Árboles ahí en sus casas, al lado de sus casas, ¿no? Entonces, muchas veces se hace con un desconocimiento, digamos, de cuál es el comportamiento de los árboles. Entonces, las familias que tienen árboles, ¿no? O plantas, ¿no? Cerca de su casa, están criando seres predadores, están cuidando a seres predadores de manera inconsciente e involuntaria, prácticamente.
Entonces, cuando nosotros preguntamos a una abuela de cualquier comunidad, nos menciona sobre las plantas de que estas plantas son predadoras. Me encanta, sí, digo. Y peor todavía si la planta está bien, ¿no? Con un follaje bien completo, ¿no? Está en una época de floración, ¿ya? Una planta sana, digamos, un árbol sano. ¿Y cuál es la concepción de eso? De que este árbol está bien, bien, gracias por lo que se está alimentando con la sangre humana y con el aliento humano. Y a cambio de eso, uno o dos integrantes de esa familia poco a poco se vuelven raquíticos, flacos. Y eso es ya una enfermedad concebida, ¿no? A partir de esa relación que se tiene con el árbol. Entonces, la enfermedad que causa, que provoca el árbol, es prácticamente un comportamiento de predación, porque la persona enferma va a morir, va a desintegrarse corporalmente. Entonces, es así, digamos, la ontología de los seres predadores, que es un tema realmente muy interesante, ¿no? Lo mismo ocurre con los otros seres, ¿no? Con personas muertas. Cuando una persona muere y muere con boca abierta, normalmente se cree de que va a comer a otra persona más. ¿No? Entonces, y pareciera de que eso se cumple. Y por eso es parte, digamos, de ese comportamiento, ya como una regla, ¿no? Dentro de la comunidad. Cuando los animales muertos, por ejemplo, cuando una señora está, está, está gestando un bebé, no puede ni debe ver animales muertos, ¿no? Como el perro, el gato, el zorro, sean domésticos o salvajes. Entonces, si en algún momento la señora observa a cualquiera de estos animales muertos ahí, pues en el camino, en el río, lo ha tomado lo que se denomina la larva, es decir, cómo el comportamiento de un animal muerto se puede introducir para causar un raquitismo total en el vientre materno, ¿no? A la bebé o al bebé que está esperando, que está gestando. Hasta que nazca el bebé, prácticamente, o sea, ya no tiene posibilidades de nacer vivo, nace muerto. Entonces, se lo preda, se lo come al bebé. Tan solamente por el hecho de que ha visto, ya, ya lo ha generado la enfermedad, ¿no? Entonces, repetimos, ¿no? Nuevamente ha provocado la enfermedad. Los animales muertos, los ojos de agua, los alimentos, por ejemplo, igual. Cuando normalmente se hace una huatia, una guaja, como decimos en Aymara, una guaja normal tiene como resultado todas las patatas o las papas bien cocidas, de manera homogénea. Sin embargo, cuando la mitad de esa guaja o guatía tiene una cocción, digamos, bien cocida y la otra mitad casi cruda, entonces la interpretación automática es que alguien ha entrado, al moment pacha, es decir, se ha metido el cuerpo de una persona, un alma. Y la pregunta es, ¿quién va a morir ahora? ¿No? Entonces, los alimentos también son parte, ¿no? Son como una especie de emisarios, ¿no? De las enfermedades, incluso de la muerte. Entonces, por eso en esta parte podemos decir dentro de los predadores, no solamente el ser humano es el predador,
también al ser humano lo predan. No solamente el ser humano puede considerar al alimento como alimento, sino que ese alimento también le considera alimento al ser humano, este ida y de vuelta. Entonces, un ejemplo muy claro para explicar esta parte, ¿no? Muchos de ustedes deben saber a través de los relatos de la historia, más que todo mítica de los Andes, los seres humanos nacen, tienen origen de distintos lugares. Puede ser de las montañas, de los ríos, de ciertas plantas, de los animales. Si hablamos de las montañas, dentro de ese ejemplo, vamos a identificar de que el ser humano ha nacido, digamos, del vientre de esa montaña, pero en algún momento la montaña lo preda, lo provoca enfermedad y lo preda, matante, se lo come el ser humano. Sin embargo, hay una contrapredación. Si bien la montaña preda, pero el ser humano también hace una contrapredación. ¿En qué sentido? Cuando extraemos la sal, cuando comemos la cal, la quispiña en esas galletas de quinoa o de trigo, cuando comemos las variedades de pasa, que son diferentes tipos de arcilla, el ser humano está comiendo pues tierra, parte de esa montaña, y sin que se dé cuenta está predando la montaña. Por eso lo hemos denominado como geofagia. El ser humano come también. Entonces, podríamos decir de que la predación y la contrapredación en el mundo andino es generalizado. Nadie se salva, a excepción de esos dos primeros seres que hemos mencionado, de los seres prototípicos. Son los únicos seres a que nadie no puede comer. El resto se come todos contra todos. No es como en la cadena trófica occidental, donde los vegetales están en lo más inferior, ¿verdad? Luego vienen los animales. Dentro de los animales hay predadores menores, medianos, mayores, así, ¿no? Toda una cadena trófica. En el mundo andino no hay esa cadena trófica de ese tipo, de esa forma, ¿no? Todos contra todos se predan. Entonces, es realmente interesante esto de los seres predadores y bueno, como les digo, en cada uno de los ejemplos, en cada uno de estos cuadros, les menciono solamente los más, ¿no? Eh, representativos, digamos. Pero si hacemos una investigación, solo uno de estos seres nos llevaría mucho tiempo en eso, ¿no? Tenemos seres caníbales. Panakpacha, Mancanta, Sirinaca. Seres caníbales y autodestructivos. Uka tapanki uka kauna caja, janiwa unifatañakiti. Los huevos de ese nido no se deben mirar. Esto ocurre con el huevo de los diferentes tipos de aves, ¿no? Eh, las abuelas, sobre todo, más que los abuelos, recomiendan de que cuando estos aves están anidando y están en ese proceso, digamos, de criar, entonces no se debe mirar ni el nido ni los huevos, porque ellos, en este caso los pájaros, entienden de que nosotros, los seres humanos, ya se le hemos visto sus huevos. Y al saber eso, renuncian al nido y tanto a sus crías, ¿no? Y se olvidan. Eso se llama por eso el canibalismo. Incluso muchas veces se abandonan el nido comiendo el huevo, se lo comen y lo dejan vacío, ¿no?
Ese tipo de seres son los seres caníbales, ¿no? Entre ellos mismos se lo destruyen. Y uno que me gusta más es esto de la papa, ¿no? Ucayuyo choquenacaja, janiwa lupimpi uinjeñaquiti. Las papas tiernas que están lactando, todavía no hay que mostrar al sol. Es textual, ¿no? Lo que se dice cuando digo lactando. En Aymara se dice ñuñusquiwa, ¿no? Entonces, la palabra ñuño, el verbo, no es verbo, perdón, la palabra ñuño te remite justamente a ese acto de amamantar, ¿no? Entonces, las papas todavía cuando no están maduras te remiten justamente a eso. Y cuando alguien, cuando alguien va a la parcela de la papa y empieza a sacar las papillas así tiernas y lo muestran al sol, entonces la papa prácticamente se revela. Es como si estaría interpelando a la acción del ser humano y empieza a, a generar una alianza con las nubes primero y después con el granizo. Invocan, hacen rogativas al granizo y el granizo le hace caso, ¿no? Cae la granizada y lo destroza. Entonces, por eso hemos llamado seres caníbales y autodestructivos. Tiene una lógica muy profunda esto. Es como cuando se dice, esto pasa en las comunidades, cuando ves a un animal herido y, y no tiene ya posibilidades de mejorarse, es mejor matarlo. Creo que esa es la lógica, digamos, de esto, ¿no? De los seres caníbales y los seres autodestructivos. Yo quisiera que hagamos un poco de ejercicio cuando vamos a tener una actividad, al tratar de identificar estos seres que estamos mostrando y realmente conocer a fondo, ¿no? La cualidad, es decir, la verdadera dimensión, ¿no? De uno de estos tipos de seres que estamos eh, hablando aquí. Disculpe, por favor, hay un acople. Apaguen el micrófono, por favor. Gracias. Bueno, pasamos a otro tipo de seres, los seres de la transformación. Haker Tukur, Rakunaka, animales que se convierten en humanos. Tibulan, Wainar Tucutapa, el zorro que se convierte en joven galán. Maykukunturin, Wainar Tucutapa, el cóndor que se convierte en joven de chalina blanco. Kairaham Atun Tabacor Tucutapa, el sapo que se convierte en mujer joven. Esto de los seres de la transformación realmente cambia el sentido normal o común de pensar, ¿no? Porque estamos hablando de una profunda metamorfosis corporal. No es simplemente como un disfraz, así como decimos, ¿no? De manera superficial, sino que estas ontologías de la transformación tienen prácticamente un soporte corporal y también vestuario. Cuando se pone la máscara de un cóndor, cuando se pone la máscara de un zorro, o cuando el mismo zorro se convierte en humano, así como hemos visto en los cuentos andinos, cuando el cóndor se convierte en un joven y le conquista a la pastora y se lo lleva hasta la montaña. Imagínense, hasta tienen crías. Y si nos preguntamos, pero entre el cóndor y la joven,
humana, ¿qué tipo de crías tendrían? Eh, esa es, digamos, la incógnita que tenemos, ¿no? ¿Será un ser transespecie? ¿Será un ser interespecie? ¿Cuál sería la composición corporal de esta pareja híbrida? Cóndor humano. Entonces, esta lógica viene desde los tiempos prehispánicos. De ahí podemos ver esculturas, iconografía, ¿no? Con esas formas que muchas veces no han sido entendidas, pero ahora sí podemos entender gracias a estos microrelatos que hemos recogido en las comunidades. En algún momento hemos mencionado, en la primera sesión, los seres, tanto humanos, animales, plantas, no necesariamente nacen de la corporalidad de su propia especie. Y eso está en muchos investigaciones, hay mucha bibliografía, una bibliografía muy amplia sobre eso. Allí donde uno espera que nazca un humano, nace una planta, un vegetal. Allí donde espera uno que nazca una planta, nace un animal. Es impresionante, ¿no? El carácter extrauterino de los nacimientos, de estas corporalidades, de estos seres. Entonces, ahí había pues sedimentado el verdadero conocimiento andino. La cosmovisión andina poco a poco se está destapando, por eso ahí pensábamos que los andinos y los amerindios no pensaban mucho. Si pensaban, como hemos dicho hace un momento, en cosas ya muy recurrentes. No. Cuando hablamos, por ejemplo, de estos seres de la transformación, nos estamos remitiendo de que el conocimiento era bastante dinámico. Y como los cuerpos mudan de forma corporal, también los conocimientos mudan de un conocimiento a otro tipo de conocimiento. Entonces, ahí está la riqueza, ¿no? La riqueza realmente de cómo se genera el conocimiento, de cómo se crea en este caso. Y no solamente el conocimiento, sino los sentidos de la vida. ¿Qué sentido podemos dar cuando estamos diciendo el cóndor y la cholita pastora tienen una guagua, tienen una criatura? Pareciera ser de ciencia ficción, ¿no? Pero yo veo de que hay que seguir profundizando, ¿no? Y estoy seguro de que de aquí a un tiempo vamos a tener resultados realmente de este tipo de investigaciones. Quiero poner un poco de énfasis en esto porque esto de las ontologías de la transformación son profundas, ¿no? Y son amerindias. Es decir, todas las culturas desde Alaska hasta la Patagonia practican, ¿no? Esto de transformarse. Y eso se ve en la iconografía, nuevamente les repito, en las esculturas. Alguna vez han debido escuchar de esa escultura del chachapuma, del hombre puma en Tiwanaku, del chachacóndor, el hombre cóndor, ¿no? Del chachacarwa, el hombre llama. Ahí tenemos solamente ya esculturas. Claro, realmente los que han elaborado esas esculturas ya no viven, pero si nosotros acudimos a las microhistorias que todavía circulan en las comunidades, podemos tranquilamente dar ese sustento, ¿no? A través de la oralidad. Podemos prácticamente relacionar y dar sentido a ese tipo de representaciones o composiciones. Es profundo esto porque no es como decimos un disfraz. Cuando decimos disfraz, prácticamente lo
decimos de manera banal, ¿no? Es como decir, cuando contemplamos un cuadro contemporáneo y decimos, qué bonito, ah, qué bello, qué belleza, ¿no? Listo, todo muere ahí. Y ya no te permite que te hagas preguntas, ¿no? Pero de cómo ha creado esto, quién ha creado, por qué ha creado, no sé, el porqué de los colores, el de la textura, de las dimensiones, de las orientaciones, de las relaciones de un cuerpo con el otro, no sé. Entonces, eso que llamamos arte por el arte, ¿no? La estética banal. Entonces, mucho de eso también ha ocurrido con la oralidad. Muchas veces la han confundido como si fuera el condorito. Algunos deben conocer, ¿no? De los relatos contemporáneos, ¿no? Que son simplemente para, para causar humor en la sociedad. Pero cuando vemos realmente, cuando ya clasificamos estos seres de manera sistemática, nos damos de cuenta de que la estructura del pensamiento andino, aymara, quechua, cualquiera que sea, descansa sobre esto, ¿no? Tenemos otro grupo de seres, seres emisarios de la muerte, Almacatunaka, los seres que agarran, que atrapan, no sé, el alma de los humanos, el taparacu, la mariposa nocturna. Creo que esto es panandino, ¿no? En todo el altiplano se habla del taparacu como, como un emisario de la muerte. Añutaya, Añutay Chojo, el orín del zorrino, es que la polilla. Son seres que normalmente visitan, ¿no? La casa de una familia y al ver que una mariposa nocturna está posada en una pared, naturalmente surge un pánico total, una preocupación sobre todo, ¿no? De que alguien de la familia va a morir. Y creo que eso es real, ¿no? Porque hay experiencias propias en eso, ¿no? Porque se observa un taparaco y las abuelas y los abuelos que leen muy bien el color, el diseño geométrico que tiene en sus alas, ¿no? Dice, es mujer, esto es hombre, esto es una niña, esto es un niño. O sea, tienen ese grado de certeza para leer quién va a morir dentro de esa unidad familiar. El añutay, el orín del zorro, cuando uno viaja en el auto o está yendo, caminando ahí, de repente, ucha, te inundas con ese olor, pero apestoso, digamos, que incomoda en ese momento. Se dice de que eso es anuncio de muerte, así como de la mariposa. Solamente no se puede saber si es varón, si es mujer o niña, niño. No se puede saber con ese grado de certeza o seguridad, pero es un presagio de la muerte, ¿no? Lo mismo los esquesques, las polillas. Cuando en las casas aparecen muchas moscas, muchos polillas, se cree de que alguien de la familia va a morir. Entonces, es una etapa, digamos, que conmueve mucho el sentimiento familiar de las personas y esto te ayuda realmente a reflexionar, ¿no? Sobre la vida misma, cómo debe ser el trato del ser humano frente a su semejante, frente a los animales, a las plantas. Creo que enseña a ser lo más diplomático posible, lo más respetuoso, ¿no? De las cosas, de la vida prácticamente. Entonces, yo creo que estos seres, los emisarios de la muerte, ayudan a profundizar, ¿no? Este, esta empatía por la vida, ¿no? Con cualquier otro ser que esté en nuestro medio. Entonces, eh, es, como les digo,
conmovedor cuando hablamos de estos seres, ¿no? Entonces, bueno, pues, si alguien quiere hablar, por ejemplo, el búho, conocido como la choseca, es igual, ¿no? El que en Aymara se está machata. El machata es como si estaría embriagado por el espíritu de una persona, ¿no? A la que va a llevárselo al Macepio, se lo está cargando, se lo va a llevar. Entonces, estos son prácticamente reflexiones de alto contenido, ¿no? Si unimos estos fragmentos a lo que yo llamo micro relatos, realmente se pueden tejer grandes historias, ¿no? Y posiblemente nos aproximemos, digamos, este, al conocimiento verdadero, ¿no? Que han practicado los pueblos de manera milenaria. Tenemos otro grupo de seres que cultivan. Upanacaja, Yapuchap Jarakiwa, Isakaja, Isakana Apilla y Apunacapa, la oca de la perdiz. Hamachinacán y Apunacapa, el cultivo de los pájaros. Chuilpanacana y Apunacapa, el cultivo de las chulpas. Esto tiene una relación directa con lo que hemos mencionado al principio de esta sesión. Hemos mencionado de que los animales son exhumanos, ¿se recuerdan de eso? Entonces, si todos se parecían a los humanos, naturalmente ellos cultivaban al igual que el ser humano, ¿no? Tenían diferentes productos, ¿no? Hasta animales. Es decir, no podemos decir animales criando animales. Pero en el pasado mítico, las perdices cultivaban la oca, pero esa oca era muy propia de esa especie, digamos, de las perdices, no era de consumo humano, ¿no? Entonces, actualmente estos cultivos siguen en los cerros ahí, en los ríos, y cuando se hace una identificación de estas plantas, normalmente una abuela, un abuelo ahí a modo de pastear sus ovejas, sus llamas, nos menciona de que este es el cultivo de las perdices. Entonces, la perdiz cuida con todas las actividades culturales, así como el ser humano cuida sus cultivos, ¿no? Y eso es de consumo exclusivo de estas aves, ¿no? De las perdices. Lo mismo ocurre con los pájaros, en este caso con el gorrión andino, ¿no? El pichitanga, cultiva lo que se llama el musgo, amachiapu se llama eso. El musgo es prácticamente un lugar, no un lugar, sino la parcela eh, que ha cultivado el pichitanga, el gorrión. Entonces, por eso, cada vez que hace sol, cada vez que está por llover, se refugia ahí al lado de su cultivo, ¿no? De los musgos. Es muy interesante esto porque ellos son solamente los que se alimentan de eso y ningún otro ave ni otro animal se alimenta, ¿no? Es exclusivo eso de los pájaros. Y el más llamativo es de los chulpas. Los chulpas son las personas que ya han fallecido hace cientos de años, incluso algunos datan de la época prehispánica. Entonces van cultivando esas papas silvestres, quinoa silvestre, perejil, anís, todo silvestre. Entonces, hay una, hay una especie domesticada por el ser humano, pero hay otra especie que es totalmente domesticada por estos chulpas, por los muertos en realidad. Por eso el ser espectral que hablábamos al principio también se dedica a estas actividades culturales, en este caso de cultivo.
las papas, las quinoas, todos los productos silvestres que hemos mencionado, solo brotan alrededor de las chulpas o alrededor de ciertos montículos donde antiguamente estaban las chulpas y no puede brotar en otro lado. Tienen, son al igual que los seres humanos hacen rote, ¿no? De parcelas de cultivo, lo mismo. Si hacen el rote, lo hacen pero así en distancias menores, ahí alrededor de los antiguos chulpas, de esos montículos. Entonces, mira, uno no puede pensar de manera tan, ¿cómo te digo? Les digo, tan consciente, ¿no? Decir, ah, sí, los chicos cultivan, ¿no? No, hay veces cuesta entender esto, ¿no? Simplemente cuando nos metemos en estas lógicas de pensamiento, en estas relaciones de ser a ser, en estas dinámicas, ¿no? Densos, bien condensados, uno se puede dar de cuenta de cómo es realmente, ¿no? Eh, nuestro comportamiento en medio de estos otros seres que practican similares actividades que a nosotros también, ¿no? O que practican otras actividades. Incluso crean alianzas entre estos grupos de seres, alianzas para fustigar al ser humano. Es impresionante, pues, la batalla que el ser humano sostiene día a día, ¿no? Entonces, de ahí vienen también, ¿no? Lo que llamamos los comportamientos reglamentados, la convivencia reglamentada, la ética de convivencia, el contrato cósmico, ¿no? Es decir, el contrato no solamente se hace entre los seres humanos, como se habla del contrato social, sino que el contrato cósmico se hace con todos los seres que acabamos de mencionar. Seres que comen con su boca y con la boca de otros. Y acá la capampi mankirinaka, los que comen con la boca de otros. Wak akala o piedra tutelar tiene bocas dispersas. Por ejemplo, en muchas de las familias tienen esta huacacala, son piedras sagradas, ¿no? Que, que permanentemente están chayando, están haciendo libaciones, ¿no? De agradecimiento. Hay veces también rogativos, ¿no? Para la lluvia, para la buena salud, bueno. Pero el poder que tiene esta piedra es cuando ya no se comparte la comida, la bebida, eh, entran a esa política de acecho y y ningún ser humano, ni mucho menos animales, pueden pararse ni sentarse sobre esa piedra, porque es bien respetado. Entonces, cuando se infringe, digamos, cuando se rompen estas reglas o cuando se transgrede, eh, la piedra reacciona causando enfermedad y causando muerte. Pero si no es la piedra de manera directa, hace en alianza con otros seres. Por eso, en el título decimos que comen con otras bocas. Es decir, la huacacala te ataca, sin embargo no te come con su boca, sino que a través de otras bocas. Es como que los seres estarían desmembradas, ¿no? Como si estarían engranadas y que una parte de la corporalidad de un ser está en la corporalidad del otro ser. Son composiciones, ¿no? De corporalidades. Entonces la boca de la huacacala no está en el cuerpo de la huacacala, ¿no? Sino que está en otro ser. Puede ser en una montaña, en un río. Entonces a través de ellos, a través de esas bocas, predan al ser humano. Huacani cala o piedra con faja, come a través de la boca de otros, lo mismo. Normalmente estas piedras que tienen fajas blancas, de color blanco, están inmersos ahí en los ríos, ¿no?
Y cuando el ser humano agarra uno de sus piedras y lo rompe, normalmente le causa dolores de la mano, de los pies, pero si da un paso más allá, preda a través de otras bocas igualmente. Entonces, en alianza con otros seres acechadores y fustigadores, predan al ser humano. Luego viene el rayo Kala, o piedra del rayo. Tiene boca dispersa y boca plegada también a la boca de su padre. El rayo Kala es prácticamente gracias al útero del rayo. Uno diría, pero ¿acaso cómo el rayo va a tener útero? ¿Cómo va, va este, posibilitar vida? Pero esto lo saben muy bien los yatiris y los chamacanes, ¿no? Porque ellos son los que se valen de estos instrumentos que se llaman no waka, rayucalas, piedras del rayo, porque les ayudan a acertar ciertas incógnitas, ciertas preguntas que tienen que resolver, les permiten, les ayudan a acertar, les ayudan a curar enfermedades. Entonces, esta piedra del rayo es realmente impresionante, ¿no? Cómo ha cumplido ese rol, ¿no? De sanador. ¿No? Pero aparte de que su padre había dicho, es predador prototípico. Pero su hijo, el rayo Kala, es más bien el que está en alianza con el ser humano y le ayuda, ¿no? A sanar enfermedades, problemas. Entonces, son, son mundos, ¿no? De seres que nos ayudan que nos permiten a pensar de un modo muy distinto, ¿no? Bueno, pasamos a otro. Seres que están en reposo y movimiento. Sarnakirinaka, Machakankirinaka, los que caminan y los que no caminan. Tayanaka, los vientos. Ajayunaka, espíritus. Chichinaca, granizos. Esos son los seres que permanentemente se mueven de un lado a otro. Entonces, al estar en dinámica permanente, en cualquier lado se puede presentar. No son seres estáticos, ¿no? Son seres bastante dinámicos. Hay una palabra que decía Deleuze, ¿no? Se desterritorializan, se mueven de un lado a otro lado, no están fijos en un solo lugar. Entonces, cuando hablamos de la pluralidad de los vientos, cualquiera de estos vientos te puede acechar en cualquier lugar. No tiene un lugar fijo. Si hablamos de los espíritus, igual, en cualquier lugar te puede acechar. Si hablamos del granizo, el granizo está compuesto por niños que han sido abandonados en el río, los que no han tenido nombre, los que no se han bautizado. Y estos niños lo guían a una viejita, a un viejito que nunca no muestra su cuerpo, porque el granizo se transforma en ese viejito, jorobado, y nunca no muestra su rostro. Entonces, son seres que permanentemente se mueven de un lado a otro, ¿no? Y pueden acechar en cualquier lado. Y el otro grupo de estos seres, los que están en un lugar más, son los Pontunaca, montículos, o Conaca, ojos de agua. Los montículos realmente son seres que causan enfermedades. Incluso bien identificado, puede causar tifoidea o diarrea a los niños sobre todo. Entonces, en la comunidad está absolutamente prohibido subirse a los montículos, ¿no? Para evitar justamente la enfermedad. Los ojos de agua, igual, en alianza con otros seres, ¿no? Como los perros, como los gatos. Cualquier cosa puede aparecer en ese ojo de agua en un momento dado, ¿no? Y en alianza con estos seres te causa la enfermedad y hasta puede causarte un infarto por el susto. Entonces,
llega a predar Maestro, nuevamente, ¿no? Son maestro, disculpe, predadores. yo le puedo hacer una pequeña pregunta. Está preguntando qué son los ojos de agua. No, no tengo claro Sí, qué es. perdón. ¿Me podría explicar qué son los ojos de agua? ¿Qué Sí, significa ojos de agua? sí, son los espacios de donde, ¿cómo digamos? Donde fluye, donde sale el agua. Es decir, las vertientes de donde sale el agua, de donde nace el agua. ¿No? Ah, ok, ok. Esos Gracias. lugares. Sí, 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 Bien. sí, sí. Luego tenemos los seres que dialogan con todos los seres del universo. Esto es clave, ¿no? Porque ya son instituciones humanas. Ante tanto fustigo y acecho que hemos visto causada por diferentes grupos de seres, el ser humano tiene este grupo de, de instituciones, digamos, personas que aplacan justamente eso, ¿no? Acuirinaka, aplacadores del desequilibrio, del desorden. Los chamacanis son los dueños de la noche. Los yatiris, los sabios. Los laikas, los brujos. Los colliris, los curanderos. Amautas, los que dialogan y generan filosofía espiritual. Si hablamos de los chamacanis, prácticamente son, son personas muy especiales, ¿no? A ellos no les gusta que socialicen su nombre, ni siquiera que lo identifiquen en su comunidad, nada, ¿no? Casi andan en el anonimato o en la clandestinidad, digamos, porque según ellos, los chamacanis, si nosotros socializamos su nombre, su comunidad, el grado de saber, el grado de sapiencia que tienen por la parte a lo específica, espiritual, ¿no? Ya no tendría el mismo efecto. Es decir, ya no, su trabajo ya no garantizaría nada absolutamente ¿no? El equilibrio para la comunidad. Entonces ellos andan así. Las personas que conocen pueden acudir de manera directa, pero él siempre solicita a que no estemos socializando, no divulguemos su especialidad. Pues, ¿a qué se dedican los chamacanes, los dueños de la noche, como dicen? Un chamacani nunca no puede actuar de día. Su tarea siempre es nocturna. Muchas veces solicitan un cuarto oscuro, así como en los Andes, ¿no? En el altiplano, las casas de paja que todavía existen no tienen ventanas grandes, ¿no? Como las casas ya de Calamina, las casas contemporáneas. Ellos prefieren esas casas con ventanas pequeñas, y mejor si están oscuras, ¿no? Y ahí es donde empiezan a modular voces. Un chamacani puede modular hasta 20, 25 voces de niñas, de niños, de adultos mayores. Puede modular la voz de las plantas, puede modular la voz de las montañas, puede modular la voz de los ríos, de todos los seres. Esa es la capacidad a lo específica o transespecífica que tienen los chamacanes. Y esta cualidad y esta característica, ¿no? Les permite fluir de cuerpo en cuerpo, viajar de cuerpo en cuerpo para establecer un diálogo realmente. ¿Dónde se mete? En el cuerpo de los animales, en el cuerpo de las plantas, de las montañas, en el cuerpo de los otros seres humanos. Entonces, los chamacanes son como aquellos, digamos, que permiten, ¿no? El diálogo permanente entre los seres, los que van permanentemente buscando diálogos, salidas, digamos, ¿no? Para una vida en paz. Luego tenemos los yatiris, los sabios. Los yatiris son los que leen la hoja de coca, son los que leen la chaya del alcohol, la libación cuando derrama
cierta cantidad de alcohol, sabe cómo va a ser, sabe leer las nubes, sabe leer este, el comportamiento de los ríos, de los animales, de los vientos. Entonces, por eso es Yatiri, Chamacani, el que sabe, no Chamacani, el sabio, el Yatiri. Entonces, este es más o menos como como el pedagogo, digamos, ¿no? De la comunidad, ¿no? Que un poco lo hace, digamos, su trabajo hasta casi alquímica, digamos, ¿no? El otro grupo es de los laicas. Y aquí quiero poner otro pequeño paréntesis. Los laicas siempre han sido identificados desde los primeros cronistas, los primeros estudiosos, ¿no? Como brujos. Entonces, todas las instituciones que estamos mostrando ahora han sido confundidos bajo este término de laicas. A los chamacanes le conocían como laicas, como brujos. A los sabios le conocían como laicas y brujos. A los colleres le conocían como laicas y brujos. A los amautas le conocían como laicas y brujos. Es decir, de una manera despectiva, lo metían a todos en un mismo bolsón y para ellos era prácticamente todos eran laicas, ¿no? Entonces, eh, aquí estamos mostrando cuáles son las grandes diferencias, ¿no? Entre estas instituciones. Volvemos ahora. Los laicas son los brujos, ¿no? Los laicas son los que hacen el bien, pero también el mal. Hacen el bien a su comunidad, hacen bien a algún grupo, digamos, familiar de su comunidad, pero hacen el mal a la otra comunidad, que lo consideran enemigo. Pero en este caso un enemigo espiritual, ¿no? Hay una lucha permanente, ¿no? Que se transforma en una guerra prácticamente, una guerra espiritual. Hay un laica que es de una comunidad y empieza, digamos, con sus rogativas, con sus ceremonias, pero potentes, ¿no? Para aplacar el trabajo del laica contrario, del brujo contrario. Pero en algún momento el brujo contrario acude a su yatiri, a su sabio, y le dice que el laica de la comunidad ajena está haciendo esta actividad en contra de nosotros. Y el laica, enterado de esa situación, este, acude a unas ritualidades todavía mucho más potentes. Consigue sus auxiliares, como la lechuza, como, como las serpientes, como los sapos. Así, van de guerra en guerra, de guerra en guerra, pero al final gana el laica que amarra bien las cosas con el rayo. Y eso es realmente para temer, porque el laica que gana la batalla, o la guerra en este caso, es el que amarra bien a la comunidad enemiga al rayo. Y ahí se producen muertes de personas, de animales, prácticamente todo entra en quiebra, ¿no? Entonces, esta guerra espiritual es relatado por algunos historiadores también, pero donde más todavía se puede vivir esto en carne propia es en las comunidades. Ese es el rol del laica, ¿no? Muy distinto realmente de los otros. Lamentablemente, todas las instituciones que estamos mostrando ahora han sido confundidas como si todos ellos fueran laicos, grupos, malhechores, los que hacen mesas negras, no sé. Entonces, esa lógica, un poco aquí estamos rompiendo, ¿no? Los colliris son los curanderos, acuden a los minerales, a las plantas, a los alimentos. La misma medicina es el agua, sacan del
de los ríos. Entonces, realmente son colliris tanto de la parte corporal, material, también espiritual, porque muchas de las enfermedades, como hemos mencionado, son causadas, provocadas. Entonces, ellos tienen que identificar a través de los yatiris quiénes son esos seres que han provocado tal enfermedad. Y una vez identificada el tipo de ser que ha provocado, saben muy bien qué tipo de enfermedades. Y de acuerdo a eso, recogen plantas y practican la curación. Aquí todavía faltan los taliris, o los jausiris también. Los taliris son los que despachan los malos espíritus, sacudiendo la ropa, las camas, todo. Y los jausiris son los que llaman los espíritus. Entonces, no cualquier es jausiri, es decir, el que llama el espíritu perdido, sino que también tiene que ser un conocedor de la hora, del lugar y de las cosas que más o menos que el espíritu puede querer para volver. Normalmente preparan una ropita, un gorrito de la persona que ha perdido el espíritu, el ajayo. Posteriormente piden un alimento, puede ser, no sé, una comidita, y sobre eso se llama el espíritu, el ajayo, y retorna. Entonces, esos, por ejemplo, esas instituciones no están aquí en la presentación todavía, ¿no? Y los amautas, finalmente, los que dialogan y generan filosofía espiritual. Los amautas son prácticamente como filósofos, ¿no? Son los que piensan de manera hasta metafísica, son los que prácticamente dialogan con todos estos otros agentes, ¿no? Los chamacanes, los yatis, los laikas, y en función a eso, los amautas practican ceremonias en las comunidades. Y los amautas son los únicos seres, digamos, que se visten, incluso su ropa, todo eso es a imagen y semejanza de sus deidades, de otros seres a los que ellos creen que les ayuda, digamos, en permitir el diálogo y generar el conocimiento. Levi Strauss, un antropólogo, decía los tótems, ¿no? Son como los tótems, que a ellos les ayudaba a pensar, ¿no? Y por eso los amautas son prácticamente los seres que se visten y actúan tal cual actúan sus tótems. Bueno, aquí tenemos una cartografía cosmológica, ya hemos presentado en la primera sesión. Solamente quiero que hagan la diferencia. Cuando habíamos construido esta cartografía que vemos en la parte izquierda, esta lo habíamos hecho sin pensar en esta otra, pero ya al investigar hemos encontrado esto de Juan de Santa Cruz Pachacutianqui, una cartografía cosmológica, digamos, identificada, perdón, elaborada en 1613. Prácticamente lo que elabora Santa Cruz Pachacuti es muy similar a lo que nosotros hemos elaborado. Se mantiene la misma forma de pensar, en este caso andino, ¿no? Entonces, varían algunas cosas, pero o sea, en esencia se mantiene. Hay una continuidad, entonces por eso yo me atreví en la primera sesión, me atreví a decir de que la cosmovisión tihuanacota, por ejemplo, ha trascendido hasta nuestros tiempos. Y hay veces no nos damos de cuenta de que estamos viviendo y practicando conocimientos, saberes milenarios, ¿no? Muchas veces ha sido negada, obviamente, desde la academia. Piensan que el pasado es pasado, ¿no? Y que ya no tiene que ver nada con el presente. Falso. El pasado todavía está
entre nosotros. Y muchas de las cosas que hacemos, lo hacemos en función a ese pasado. Bueno, de todo lo que hemos visto, de los seres espectrales, de los seres físicos, podemos sacar algunas implicancias ontológicas. En este caso son 5. Quisiera yo compartir así, haciendo la lectura, ¿no?, de cada una de estas implicancias. Primero, la sociedad cósmica de los seres sobrenaturales despliega una permanente interpelación a los pliegues y a los cánones de una armonía aparente en la convivencia humana. Es decir, los humanos podemos creer de que estamos viviendo en armonía, en paz, en tranquilidad. Pero ¿dónde se ve de que eso no es verdad? Cuando ya hay problemas en la producción, cuando hay plagas, cuando hay enfermedades, cuando hay muertes. Recién el ser humano empieza a preocuparse, a reflexionar sobre sus debilidades, sobre sus fallas. Entonces, a todo ese conjunto de comunidades, ¿no?, compuestas por distintos tipos de seres, hemos denominado sociedad cósmica, seres sobrenaturales, ¿no?, que obviamente tienen cánones de pensamiento, de sentido, de todo. Y eso es lo que justamente pone en equilibrio, ¿no?, en balanza, un tipo de convivencia prácticamente con los seres humanos. La segunda implicancia es los seres humanos, los seres físicos y espectrales se constituyen en formadores y cristalizadores de una historia que narra las relaciones entre humanos y humanos. Claro, constituyen y forman, ¿no?, una historia. La historia occidental siempre está basada en las luchas, en las guerras, en los vencedores, en los héroes. Sin embargo, la historia de estos pueblos, tanto andinos y amerindios, es la historia misma de estos seres a lo largo del tiempo, ¿no?, que ha pasado. Entonces, la relación permanente, ¿no?, la pelea, la lucha, pero también momentos de tranquilidad, de armonía, son las que constituyen prácticamente la historia de estas comunidades. La tercera implicancia sería, en un mundo de extremo acecho y fustigo, los chamacanis, yatiris y otros posibilitan la distribución simétrica de las múltiples diplomacias y políticas cósmicas de convivencia entre todos los seres que pueblan ese universo. Concretamente, el Yamacani es un gran redistribuidor de diplomacias, ¿no?, de, de convivencia, digamos, armónica, porque hemos dicho es el único ser, el único personaje que se permite a sí mismo viajar, ¿no?, por diferentes mundos, universos corporales, de especie en especie, de género en género, de cuerpo en cuerpo. Entonces, permite poner en temple las asimetrías y permite crear permanentemente esa política de convivencia armónica, ¿no?, de una convivencia con ética. Entonces, es realmente una categoría que condice con las acciones que realiza el Yamacani. La cuarta implicancia: el diálogo entre todos los seres del universo y los espiritualistas posibilitan parametrar la diplomacia y la ética de convivencia entre todos los seres del universo, incluyendo los seres humanos normales. El diálogo, al igual que los chamacanis, ¿no?, todas estas entidades espirituales prácticamente permiten penetrar, generar diplomacia. O sea, cuando hablamos de diplomacia no hablamos de una palabra vacía, ¿no?,
sino es la que se permite justamente justificar los tipos de convivencia, los tipos de relación que existen entre estas comunidades de seres distintos, ¿no? Entre humanos y no humanos. Y la última, las rogativas, movimientos, gestos y posturas de los chamacanes y yatiris son un aprendizaje de la pedagogía de los espíritus, mientras que las rogativas, movimientos, gestos y posturas de los seres humanos normales son un aprendizaje de la pedagogía de los chamacanes y amautas. Hace un momento hemos mencionado, ¿no? De cómo el chamacani se vestía, incluso los comportamientos del chamacani son a imagen y semejanza de sus modelos, digamos, de sus referentes, en este caso. Habíamos hablado de los tótems. Entonces, si bien para los amautas, para los chamacanes, son justamente estos referentes, para los seres humanos normales de la comunidad, los referentes son los chamacanes, ¿no? O, o los amautas en este caso. Entonces, el comunario normal actúa conforme a las recomendaciones y encargos, digamos, de estas eh, eh, personas dedicados ¿no? A la parte espiritual. Como pueden ver, es realmente muy denso, ¿no? Para reflexionar. Y a modo de conclusión, yo quisiera nuevamente hacer lectura de, de lo siguiente. Nuestra relación con las cosas no es una relación distante. Cada una de ellas habla a nuestro cuerpo y nuestra vida. Están revestidas de características humanas, dóciles, suaves, hostiles, resistentes, e inversamente viven en nosotros como otros tantos emblemas de las conductas que queremos o detestamos. El hombre está investido en las cosas y estas están investidas en él. En la cosmovisión andina, los seres predadores y rapaces generan temor al desplegar sus bocas o la boca de otros predadores, sin que necesariamente estén adheridos a su cuerpo. Estas bocas hambrientas se desprenden de su cuerpo sin un espacio-tiempo predecible, es decir, definido y conocido. Y los únicos que posibilitan una convivencia reglamentada y capaces de neutralizar el extremo acecho y fustigo son los chamacanes, yatiris y otros. Entonces, como pueden ver, la sesión de hoy realmente es para una reflexión profunda. Cada uno de ustedes, estimados diplomantes, pueden hacer investigación en cualquier beta, ¿no? Cualquier ser que hemos identificado. Entonces, bueno, pues creo que con esto hemos cumplido la segunda sesión y vamos a dar paso a comentarios, recomendaciones, reflexiones, dudas, por favor. Muchas gracias. Maestro, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Sí, yo quisiera que nos comentara un poco acerca como de estos espíritus malignos. Sí, Bueno, yo había escuchado alguna vez o había leído por ahí que en el carnaval de Oruro aparecen muchos personajes vestidos como el diablo, ¿no? Bueno, desde lo que recuerdo, pues se decían que esos eran ajayus, pero ajayus como malignos. Entonces, no sé, pues desde la cosmovisión andina, cómo se le da mirada a estos seres. Quisiera saber un poco sobre eso. Si es que existe, sí, ¿verdad? sí, en ¿Cómo se realidad llaman? en este caso hay una especie de, de mezcla, ¿no?
a partir de la mezcla cultural entre lo andino y lo colonial, justamente. Pero a ver, en lo andino prácticamente es conocido como ñanja, como Sáhara, como Supaya, como Anchancho. Esos serían, digamos, los seres malignos, ¿no? Y desde la colonia se agrega, digamos, lo que es ¿cómo se llama? El diablo, otros seres más seguramente, pero el diablo es el más representativo, ¿no? En la definición andina prácticamente el diablo tiene las mismas cualidades que los seres que hemos manifestado, ¿no? ¿Cómo se llama? Provocador de las enfermedades, pero también es predador. Es decir, cuando la persona no llega a sanarse o a curarse a tiempo, entonces puede llegar a la muerte. Lo rescatable de todo esto es que vayamos pensando en qué tipo de historia está inmerso, ¿no? El ser humano andino en este caso. Cuando hemos mostrado la diversidad de seres, estamos queriendo mostrar en qué lugar de ese universo se encuentra el ser humano. Entonces, ese mapita que hemos mostrado, este de aquí, de la cartografía cosmológica, nos ayuda precisamente a entender cómo el ser humano es apenas, ¿no? Una pequeña comunidad, ¿no? Que conforma, pero alrededor de él viven tantas comunidades, ¿no? Y tiene que, así, literalmente, ¿no? Sostener peleas permanentes con cada uno de estos seres, ¿no? Entonces, de ahí que la importancia de estos señores como los amautas, los yatiris, toda esa institución espiritual que se ha construido también. Entonces, el diablo es prácticamente considerado como el Sahara, como el Ñanca o como el Anchancho, ¿no? Y tiene las mismas cualidades. Buenas noches, profe. Sí, buenas noches. Te habla Orlando Ticona. Quisiera hacer algunos comentarios. Claro que sí, adelante. Muy interesante ver de forma estructurada esto de la cosmovisión andina, ¿no? En medio de qué vivimos. Yo vengo de una comunidad del altiplano y, Ajá. y hay otras más, ¿no? Como el chiji chiji, ¿no? Hay alrededor de las personas va girando un sonidito así. Y mis papás decían que eso era las almas perdidas o las almas que están vagando Ya, y hay que decirle te perdono y después desaparece. Y realmente era así, ¿no? Y son situaciones así. Creo que estamos en medio de un mundo espiritual bien fuerte, parece, ¿no? Y viendo un poco también esto de la cosmovisión andina, parece que hay más seres malignos, ¿no? O sea, no hay tantos seres buenos, me parece, o sea, espirituales, aunque se puede considerar buenos tal vez aquellos que te anuncian, ¿no? Que va a pasar algo como el pichitang, ¿no? Ese es un pajarito que encima del techo de algún lugar canta a cierto horario y anuncia que va a venir visita y realmente viene visita, ¿no? Y es súper interesante vivir en medio de eso, entender a la naturaleza lo que nos está anunciando. Eh, el lado positivo también que veo de estos que no son predadores es como el coto de las guaraguaras anuncia en ciertas épocas cómo va a ser el año agrícola, si va a haber cosecha o no, si hay que sembrar antes o tarde. Me parece muy positivo a mí que anuncie, pero no me parece tan positivo cuando aparece un taparaco en la puerta y como que eso despierta una ansiedad en las personas, no sé, que alguien va a morir o algo malo va a pasar y parece que te genera una predisposición psicológica a que algo va a pasar y realmente pasa en esos casos, ¿no? Entonces, eh, por otro lado, este último que decías que tal vez este es
esta cosmovisión andina, si lo asociamos un poco con el mundo más colonial, como manifestabas, entre Dios y ahora con la cosmovisión andina que no se hablaba de ese Dios, sino de otro Dios, y pareciera que también muchas cosas engranan, parece, ¿no? Como del Sahara, del Supaya, de esos seres malignos que desde la iglesia se diría que son demonios, ángeles demoníacos, espíritus demoníacos que estarían obrando, ¿no? Em, no sé cómo pasaría, pero por el tema del ajayo, por decir, ¿no? El ajayo es el espíritu, ¿no? Y ese espíritu, si te asustas, parece que se desprende de tu ser y está ahí vagando o parece que algunos de estos espíritus malignos los retienen y está, ¿no? Y en esta cosmovisión andina, lo que mi papá, por decir así, no es Yatiri mi papá, pero lo que hacía es le decía una preparacióncita de grasa de llama, con alguna cosa lo mezcla y con eso iba a lanzarle y es como pagarle, ¿no? Entonces es achachilas o huacas, mencionaba los nombres, ahí te mando tu pago, suéltalo espíritu y el espíritu volvía y de ahí claramente recuperaba que estaba enfermo, ¿no? Pero ahora en el lado cristiano, también he visto esta situación, ¿no? De que una persona estaba como que mal de su ajayo, sin su ajayo, pero en el nombre de Dios así ordenaba a los espíritus demoníacos que suelten su espíritu y se recuperaba también, ¿no? Entonces creo que por ese lado se engrana y habría que estudiarla más. Eh, no sé, solamente como comentario, profesor Mario. Gracias. No, disculpe. Muchas gracias por por el comentario. Realmente es muy profundo, ¿no? Lo que estamos hablando. Yo veo de que así como hacemos una sociología de los seres humanos, habría que en algún momento proyectar la investigación hacia la sociología de estos seres. Eh, cómo se relacionan, ¿no? Cómo es la estructura, digamos, de cada uno de estos seres que tienen una comunidad, una sociedad. Se puede hacer un estudio cosmopolítico, se puede hacer, no sé, tantos trabajos que pueden nacer, ¿no? Eh, a partir de la identificación de estos seres. Y bueno, pues es recién, digamos, que estamos empezando a sistematizar, porque si bien hemos encontrado, alguna vez hemos leído algún texto, pero siempre hemos visto de manera dispersa, ¿no? Esa era la debilidad, para no hablar así con más frecuencia y más potente, digamos, de esto, pero ahora hay muchos investigadores que están sistematizando esto, ¿no? Bien, están organizando, entonces prácticamente las investigaciones han dado un giro, ¿no? Hacia lo propio, ¿no? Hacia la cosmovisión propia prácticamente. Entonces, fortalecer eso no está mal, ¿no? Gracias por esa reflexión, querido Orlando. ¿Alguien más puede comentar alguna duda? Buenas noches, Alejandro le habla, de acá desde, bueno, Alejandro, de Argentina. adelante, adelante. Eh, hablando de, o sea, tratando de entender desde este pensamiento occidental que tenemos, esto tan interesante que nos ha contado, yo pensaba los ciclos biológicos. Nosotros como seres humanos tenemos ciclos biológicos, las plantas, los animales. En el caso de las piedras, por ejemplo, de las rocas, que si tienen, ellas tienen vida también desde esa concepción. ¿Esas vidas eran eternas? Cómo se entiende eso? ¿Cómo se contempla? No sé si soy claro con lo que pregunto. Sí, no, está perfecto. En realidad, cuando, cuando se plantea vida desde esa lógica de pensamiento, entonces la piedra nace, crece y muere. Tiene su ciclo de vida muy
parecido al de los seres humanos. Incluso es bien interesante cuando a veces por accidente suelen este, comérsela junto con algunos alimentos y piensan de que la piedra está creciendo en el estómago. Y como decía Orlando, como pareciera de que hay una predisposición psicológica y justo pues el estómago de la persona que se ha atragantado la piedra crece. Entonces ahí parece que se cumple, ¿no? Lo que se dice del crecimiento de la piedra. También se clasifica en género, ¿no? Las piedras, por ejemplo, son machos y hembras. Entonces, alguna vez había comentado esto en una exposición y, claro, ha causado una sonrisa total, ¿no? Colectiva, porque cómo la piedra puede tener género, ¿no? Pero estamos hablando desde un punto de vista, ¿no? Cultural bien definido, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensarlo Bien. dentro de ese marco, ¿no? De ese contexto. Y ya que comentó eso, si es cortito, si es largo, no. Eh, ¿Cuáles serían las características para poder diferenciar una piedra macho o una piedra hembra? Forma de a qué desde dónde se determina eso. Se determina a partir del tipo de roca, en este caso. Hay rocas más deleznables, más suaves o blandos, digamos, pero hay Perfecto. rocas muy duros y la dureza de la roca indica eso, ¿no? Los más duros están asociados a lo masculino y los más blandos a lo femenino. Entonces, esa es la manera de identificar el Excelente. género de las piedras. Muchas gracias. Otra consulta, comentario. Profesor, muy buenas noches. Bueno, a lo que Sí, me han adelante. anticipado los hermanos, bueno, también hablando de lo que es del género de la piedra, bueno, yo tuve la oportunidad de poder visitar, por ejemplo, Oruro, justamente San Pedro de Totora, y pues ¿Ya? en esa localidad estaban realizando justamente lo que llamamos huatia, ¿no? O algunos lo llaman como ampacu, o bueno, son alimentos que se cocinan con piedras o en su caso con julas, ¿no? Que son con tierra, ¿no? Con bloques de tierra. Y en esta comunidad justamente habían realizado, ¿no? Aculahuatia a la piedra. Y pues justamente comentan, ¿no? Como curiosidad que yo tengo siempre, les pregunto, ¿no? ¿Qué tipo de piedra es? Y justamente me comentan, es la piedra hembra, me dicen, ¿no? Es achocala, me dicen. Y bueno, dije, ¿y de cómo yo sé que es hembra o macho? Y la hermana mencionaba que los que son, bueno, aquí sería contradictorio, ¿no? Que los más duros son cacho, decía, ¿no? Los más duros. Y los más débiles o frágiles son el orco. ¿Y por qué? ¿No? Y eso tiene que ver mucho porque dice, ¿no? La piedra es celosa, me decía, un poco me llamó la atención, ¿no? El macho es celoso, ¿no? Y por eso es que explota, me decía, ¿no? Entonces la hembra, ¿no? Y eso es que más resistente y va a hacer cocer en este caso, ¿no? Relacionaba, ¿no? Que nos va a dar el alimento, decía, ¿no? La cachocala. Entonces, porque se trata de estamos cocinando, nos va a proporcionar alimento. Eso es lo que un poco comprendí por ese lado, ¿no? Sin embargo, tal vez varía esto, la concepción, ¿no? De las piedras o lo de los géneros. Tal vez en otras provincias también escuché al revés, como comentaban los hermanos. Solo a modo de comentar nada más. Muchas gracias. No, realmente excelente el comentario. No, lo que pasa es que cuando identificamos macho, piedra macho, es el más resistente, pero no cuando no enviamos, claro, al fuego, ¿no? Si utilizamos, digamos, una construcción, eh, no sometemos al fuego, obviamente, entonces la piedra macho va a ser siempre el más resistente, ¿no? Y mientras la piedra hembra, que es como la arenisca, ¿no? O como las piedras de toba volcánica, son deleznables y rápido se erosionan. Ahora, cuando lo empleamos al fuego, para la huatia, por ejemplo,
un excelente ejemplo. La piedra macho normalmente explota y no es recomendable pues para hacer la batia. Mientras la piedra hembra, la arenisca, pero no, nunca va a explotar. Puede estar sometido en el fuego día y noche y no va a explotar. Entonces eso es muy bueno para hacer la batia, ¿no? Entonces ahí se define de acuerdo a para qué estás utilizando, por ejemplo. Pues la piedra macho siempre va a ser más resistente en tanto no esté en el fuego, mira. Pero cuando ya explota, la piedra macho prácticamente no sirve para hacer la batida, ¿no? Mientras la piedra hembra es más resistente. Entonces, es la misma lógica prácticamente, ¿no? Simplemente es en función a la actividad o con qué objeto estamos utilizando cada una de estas piedras. Realmente muy excelente el comentario. Bueno, yo creo que ya estamos pasando las 10 de la noche. Quisiera un poco poner en consideración dos aspectos así muy breve. Lo primero es que mm, vamos a tener que sí o sí recuperar la clase de la anterior sesión que he estado ausente, y eso creo que ya con el doctor Román hemos coordinado, parece que va a ser para el 7, martes 7, ¿no? Sin embargo, este jueves que viene, mañana pasado, el 2 de mayo, tengo una actividad igualmente allí en el museo. Estamos inaugurando un proyecto de excavación arqueológica. Entonces van a estar autoridades de Estado, autoridades originarias de allá. Entonces es un poco complicado en esta situación, ¿no? Entonces quisiera de antemano poner en consideración de ustedes para cuándo podemos recuperar esta tercera sesión que nos tocaría, ¿no? Y bueno, pues eso tendríamos que quedar con todos, obviamente, conforme al tiempo que también ustedes tengan. Obviamente no vamos a perder la clase, simplemente tendríamos que cambiar la fecha. Les pido mil disculpas por eso. Mientras tanto, como una opción, estaríamos haciendo esa actividad que ya el doctor Román ha debido compartir, o si no, vamos a compartir entre mañana y pasado la actividad última como una pequeña tarea, digamos, que tenemos que realizar en este módulo, ¿no? Y la tarea es bien sencillo, consiste en identificar cualquier ser, sea material o sea invisible o espectral. Entonces, identifican un ser, ponen su nombre, digamos, ahí está, ahí está el Sahara, ¿ya? Y ustedes, si saben ustedes mismos la historia, claro, me van a relatar, no hay problema. Y si no saben, pregunten a la persona que está ahí, ¿no? La persona, puede ser su abuelo, su papá, su tío, ¿no? Alguien siempre hay. Pregunten, digamos, cuál es la actividad que hace el Sahara. Y sobre todo yo quisiera saber si es un ser invisible espectral, cuál sería su aspecto corporal, morfológico, ¿no? Porque sí o sí los seres espectrales, esos que decimos invisibles, en algún momento se transforman y tienen corporalidad. Entonces, eso sería realmente un trabajo espléndido para mí porque eh, nadie no se ha animado todavía a dibujar la corporalidad de los seres espectrales. Entonces, y describen en un párrafo muy corto cuál, cuál es el nombre del ser, su actividad que realiza, si es de día o de noche, si es el que causa enfermedad, causa muerte, qué causa, ¿no? Y cómo se relaciona con los seres humanos. Así, muy sencillo el trabajo, ¿no? Entonces, eso prácticamente estaríamos elaborando hasta mientras me ausente, por favor, el día jueves. Después ya no habrá más, ¿no? Ya va a ser continuo hasta que acabemos el módulo. Eso, mis estimados compañeros. Eso lo vamos a mandar por escrito, profe, ¿y a dónde lo mandaríamos? ¿Por mail? ¿Dónde lo presentamos?
Sí, yo creo que tenemos ahorita un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Todos están seguramente, forman parte de ese grupo. Entonces, ahí es donde enviaría directamente la actividad que hay que realizar. Perfecto, perfecto, gracias. De acuerdo, gracias, profe. Bueno, entonces estaríamos retomando las sesiones el día martes, por favor, el martes. Y ya continuamos con el jueves siguiente también. ¿Están de acuerdo, verdad? Está bien, Perfecto. gracias. Sí, estamos Listo. de De acuerdo. acuerdo, profe. De Sí, acuerdo, Listo. profe. Entonces yo está bien, profe. mañana les voy a enviar la actividad que tienen que realizar. Entonces, mientras aprovechamos ese tiempo para elaborar con más tiempito la tarea que hay que hacer como un trabajo final. Perdón, última pregunta. Sí, Eh, dígame. no, la verdad que no entré a la web hoy. Este material sobre lo que hablamos hoy, ¿está Sí, subido a la plataforma? sí, yo he coordinado y he pasado la bibliografía al doctor Román Excelente. y seguramente que ha debido colgar ya en la plataforma. Y si no, Excelente. me avisan, como les digo, yo los paso, no hay problema también. Muchas gracias. Feliz Sí, Día del Trabajador para mañana, para todos. sí, el trabajo mañana les voy a pasar para todos, es el mismo. Me estoy equivocando, quiero aclarar. Se trata de los seres invisibles. Ahorita acabo de revisar solamente de seres invisibles, por favor. Porque conocemos, obviamente, ¿no? De los seres físicos o materiales. Por favor, ese es el trabajo. Ya está especificado en la actividad que vamos a hacer. Muchas gracias. De acuerdo, gracias. Bueno, muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por entender también o por, por la paciencia sobre todo, porque a veces es complicado cuando estamos tocando temas como esta, parecieran ser muy tediosos también, ¿no? Y bueno, pues espero que no se hayan dormido, como no los he visto, creo que todos han escuchado y estaban atentos. Muchas gracias. Nos vemos el día martes, por favor. Gracias a ustedes. Hasta martes. Feliz Gracias. Gracias, noche. Hasta profe. luego. Hasta luego, Gracias. Hasta compañeros. luego, Buenas noches. compañeros. Listo, pues un saludo por el día del trabajo también Gracias. para Feliz Día mañana, del también pasando bien. Trabajador. Listo, Hasta Igualmente, luego. profe, pasando bien. gracias, muchas gracias. Buenas noches, profe.